Hola, soy Harold Martínez, diseñador estratégico y un apasionado por el pensamiento sistémico aplicado a la construcción de paz, el fortalecimiento de la democracia y la transformación territorial y organizacional. En videos anteriores hemos hablado sobre cambios sistémicos, la relación con la complejidad y también los atributos de la complejidad. Sin embargo, hoy queremos dar un paso más. Queremos mostrar y visibilizar cómo este concepto etéreo de la complejidad aterriza en conflictos y en desafíos cotidianos, conflictos organizacionales, políticos, armados, e incluso muchas veces conflictos organizacionales e incluso familiares. Por eso en este video vamos a ver tres ejemplos concretos. Un ejemplo de un conflicto organizacional, un ejemplo de un conflicto armado y un ejemplo de desafío complejo como lo puede ser la crisis de la democracia. Todo ello, sobre todo, para ver cómo detrás de cada de estos conflictos y desafíos hay un sistema y el funcionamiento de un sistema que lo sostiene y que muchas veces cuando caemos en explicaciones simples, lo que hacemos es tener una comprensión errónea de los fenómenos y de los desafíos y si tenemos una comprensión errónea, por lo tanto, vamos a implementar intervenciones ineficaces frente a los mismos. Entonces, vamos a ver estos casos. Bueno, comencemos con un conflicto organizacional muy común. Una empresa que opera en X territorio enfrenta problemas con sus grupos de interés, tanto internos como externos. ¿Cómo se manifiestan estos problemas de relacionamiento? Con paros, con huelgas. Y esto ha generado tensiones con trabajadores, comunidades y clientes. Y por supuesto, esta situación ha afectado la operación y por lo tanto la rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿cómo podría verse una lectura simplista frente a este tipo de conflictos? Entonces, eso puede verse como unos directivos que culpan a los sindicatos por saboteo de la operación, por afectar la rentabilidad, los acusan de abuso por la cantidad de beneficios que están demandando. Mientras que por el otro lado, los sindicatos y los trabajadores acusan a la empresa de explotadora. Ambas posiciones lo que han hecho es incrementar y profundizar la desconfianza entre los actores. Sin embargo, cuando hacemos una lectura compleja de este mismo conflicto, vemos que está sostenido por diferentes factores. Por un lado, hay una cultura organizacional muy fragmentada. No hay canales de diálogo horizontales entre las áreas de operación, pero tampoco hay unos canales de diálogo efectivos entre los directivos, digamos ya el nivel operativo de la empresa. Por otro lado, vemos que los directivos son sometidos a una medición de indicadores de rentabilidad excesivos y las posiciones de la junta directiva tienden a ser que directivo que no cumpla sus metas de rentabilidad va a ser despedido. Por otro lado, tenemos otro factor que son unas tensiones históricas de las comunidades asentadas en donde la empresa tiene operación, puesto que perciben la empresa como distante. Hay un maltrato entre los equipos que manejan el relacionamiento y las comunidades de los entornos de operación. Asimismo, recientemente existen presiones del mercado. ¿Por qué? Porque los precios internacionales del bien que vende esta empresa han bajado. Ha afectado también la utilidad y por lo tanto ha llevado a la empresa a incumplir compromisos con trabajadores y con comunidades del entorno de operación. Este es un ejemplo para ver cómo un conflicto que se manifiesta tiene detrás todo un sistema que lo sostiene. Cuando vemos este sistema complejo, vemos que hay diferentes factores que podemos atacar e implementar para una transformación del mismo. Un segundo caso es el conflicto armado en Colombia con que durante más de 5 décadas dejó millones de víctimas. Una lectura simplista frente a este conflicto es que se explicaba que las guerrillas solo buscaban enriquecerse a través del control del narcotráfico y diferentes economías ilegales, que ya habían perdido totalmente de vista cualquier causa política. Por otro lado, también existían lecturas simplistas que decían que el Estado era un Estado cooptado por la criminalidad, que solo era funcional para ciertas élites y que era un Estado excluyente que mantenía una democracia imperfecta. Sin embargo, cuando vemos la complejidad detrás de este conflicto, identificamos diferentes factores o fuerzas que permitieron que esto sucediera y que se manifestara el conflicto armado en Colombia. Por un lado, las desigualdades históricas en el acceso a la tierra, una presencia diferenciada del Estado en muchas regiones que le impedía llegar con bienes y servicios públicos a las comunidades, particularmente en zonas rurales de alta afectación por el conflicto armado. Por supuesto, también economías ilegales que financiaron la guerra durante muchos años, que también generaron todo un sistema de incentivos para la existencia de grupos armados ilegales que controlaran el territorio y que controlaran estas economías y que también distorsionaron, por supuesto, parte de esa lucha política. Pero también no podríamos decir que
la democracia en Colombia fuera perfecta, también habían ciertas dinámicas de exclusión política, ciertas tensiones políticas entre diferentes sectores o ideologías. Y por supuesto los ciclos de violencia que se reencauchaban y que generaban una sensación o una impunidad efectiva, puesto que no se había llevado a cabo un proceso que permitiera una justicia que satisfaciera los derechos de las víctimas. Este es simplemente otro caso que tiene un tinte de conflicto armado, donde vemos cómo esa gran diferenciación entre lo que es una lectura simplista y una lectura compleja nos brinda más elementos para poder comprender, pero también eventualmente para poder intervenir. Parte de esa lectura compleja pues terminó pues, en el acuerdo de 2016 para la terminación del conflicto y la construcción de paz, que me parece que es un gran ejemplo de un proceso de paz que hizo un esfuerzo de hacer una lectura sistémica frente a la prevalencia de un conflicto armado. Un tercer ejemplo es la crisis democrática. Hoy en día, tanto en Colombia como en América Latina e incluso a nivel mundial, la democracia pareciera estar en crisis. Existen muy bajos niveles de confianza en las instituciones, en la institucionalidad democrática particularmente, que incluso en muchos escenarios como el nuestro se comienzan a hablar de riesgos electorales. ¿Sí? Eso para nuestro caso que tenemos un año electoral en el 2026, pues tenemos aquí una sensación de crisis muy latente. Una lectura simplista de este desafío complejo radica en culpar a un líder político de querer acabar con la democracia, o señalar a un sector o señalar a un grupo particular de simplemente querer acabar con la democracia, pero también por el otro lado, también esto se ve con las narrativas que buscan descalificar a la institucionalidad democrática como corrupta y decir que en la medida que esta institucionalidad es servil a ciertos sectores, no hay democracia. Ambas posiciones son lecturas extremadamente simples del desafío de la crisis democrática. ¿Qué hay detrás de un fenómeno de este tipo? Y esto también sin el nivel de rigor necesario, simplemente como manera de ejemplo de lo que es del sistema que sostiene una crisis de este tipo. Por un lado, tenemos que mencionar que en el entorno internacional hay una fragilización de esos valores que sostenían la democracia a nivel global. Pero también vemos cómo, particularmente para el caso colombiano, hay una escalada de violencia política contra líderes y contra comunidades que hacen sentir que el tema de seguridad está afectando también la sostenibilidad de la democracia actualmente. También tenemos estas lógicas de polarización y de desinformación excesiva que tienden a convertir como tal el disenso y la diferencia de opiniones en unos temas de conflicto extremadamente violento. Pero también tenemos que desde múltiples sectores se están posicionando unas narrativas de ilegitimidad sobre los procesos electorales y sobre la institucionalidad. Y estas narrativas se posicionan muchas veces sin razones reales para legitimar una institución. También tenemos, particularmente para el caso colombiano, mucha cooptación territorial de actores armados, muchas redes de clientelismo en el nivel territorial. Prevalecen algunas dinámicas de exclusión con algunos sectores, como mujeres, jóvenes, víctimas o incluso pueblos étnicos en lo que es la participación de la democracia, los mismos riesgos que hay frente al financiamiento político de las campañas, e incluso, pues retomando lo que mencionábamos hace un momento, unos ecosistemas digitales que favorecen de alguna forma dinámicas de desinformación. Entonces aquí vemos como algo, como la crisis democrática, que muchas veces se tiende a culpar a un líder o a una institución, realmente es sostenido por una cantidad impresionante de factores, que si nosotros queremos realmente fortalecer la democracia a nivel local y a nivel regional, lo que tenemos es ponernos los lentes de la complejidad, ver la foto compleja y realmente saber dónde podemos intervenir para fortalecer esos valores y esa vivencia de la democracia. Bueno, todo esto para resaltar la importancia de lo que es hacer lecturas complejas frente a los conflictos y frente a los desafíos. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos en la superficie y con esas lecturas simples o simplistas que mencionamos en los diferentes ejemplos, pues realmente estamos teniendo una comprensión incompleta de la realidad, de los conflictos y de los fenómenos. Y si tenemos una comprensión incompleta de la realidad, vamos a diseñar intervenciones incompletas e ineficaces, cuando nuestra posición es de toma de decisiones para intervenir. Pero si no, igual estamos teniendo unas posiciones polarizantes y unas lecturas muy simples frente a fenómenos que nos requieren realmente estar mejor informados.
La buena noticia frente a esto es que existen aproximaciones y herramientas que nos permiten hacer unas lecturas sistémicas de estos desafíos y de estos conflictos de manera rigurosa. En los próximos videos vamos a hablar de algunas de estas herramientas que son accesibles para todas las personas para que realmente puedan integrar la complejidad y estas aproximaciones en la toma de decisiones diarias. Entonces, no olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestro sitio web para poder seguir esta conversación. Muchísimas gracias.